Objetivos de la presentación. Introducir el álgebra lineal, explicar qué es y su importancia en las matemáticas y en el mundo actual. Recorrer la historia del álgebra, presentar el desarrollo histórico del álgebra y su evolución a lo largo del tiempo. Destacar a matemáticos clave, identificar a los matemáticos que han contribuido significativamente al álgebra y sus aportes. Mostrar su relevancia actual. Discutir cómo el álgebra lineal se aplica en diversas disciplinas hoy en día. La historia del álgebra empieza con los egipcios y los babilonios. Los egipcios utilizaban la geometría y la aritmética, lo que hoy llamamos matemáticas, como herramientas para resolver problemas prácticos. Medir parcelas de cultivo, contabilizar cosechas, calcular impuestos y determinar la altura de las pirámides eran tareas que requerían todo tipo de operaciones matemáticas, desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo, usaban fórmulas para calcular el área de un triángulo o el volumen de un silo. Los escribas que trabajaban en la administración de aquellas sociedades enfrentaban estas tareas a diario, lo que les permitió desarrollar una notable capacidad matemática, como lo muestran los numerosos manuscritos en ejercicios de cálculo que han llegado hasta nosotros. La escritura jeroglífica egipcia y la escritura cuneiforme babilónica fueron clave para documentar y transmitir estos conocimientos. Los babilonios, en particular, eran verdaderos maestros en los cálculos algebraicos y utilizaban un sistema numérico de base 60. De hecho, dejaron miles de tablillas de arcilla con problemas y métodos algebraicos y geométricos que todavía están en proceso de descifrado. Podían resolver cualquier ecuación de segundo grado que tuviera soluciones positivas. Es importante tener en cuenta que, hasta la Edad Moderna, no se consideraban las soluciones negativas. En la vida cotidiana, los babilonios aplicaban sus conocimientos matemáticos de mil maneras. Por ejemplo, en la agricultura usaban sus habilidades para medir tierras de cultivo y calcular áreas, lo que les ayudaba a planificar las cosechas. En el comercio, llevaban un control preciso de las transacciones, calculando precios y cantidades de bienes, algo fundamental para su economía. Además, en la construcción aplicaban principios matemáticos para determinar dimensiones y volúmenes, asegurándose de que sus edificaciones fueran sólidas y funcionales. También eran muy avanzados en astronomía, lo que les permitía predecir eventos celestiales y crear calendarios que guiaban la siembra y las festividades. Diofanto de Alejandría. En su obra Aritmética, por primera vez en la historia de las matemáticas griegas, se trataron de una forma rigurosa ecuaciones de primer y segundo grado. Además, proporcionó las bases para la llamada teoría de las ecuaciones. Introdujo un simbolismo algebraico muy elemental. Es conocido como el padre del álgebra. Al-Jurizmi, un matemático y astrónomo persa del siglo IX, introdujo el término álgebra, que proviene de al-Jabr, que significa completar o restaurar. En este libro sistematizó métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, sentando las bases del álgebra moderna. También fue pionero en formalizar las reglas para manipular ecuaciones y en usar algoritmos para resolver problemas matemáticos. Leonardo de Pisa, matemático italiano, publicó la obra Liber Abaci, libro histórico sobre aritmética, que en los siguientes 3 siglos fue la fuente principal para todos aquellos estudiosos de la aritmética y el álgebra. Es famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración arábiga, actualmente utilizado, el que emplea notación posicional de base 10 o decimal y un dígito de valor nulo, el 0. Francisco Vieta, matemático francés, se le considera uno de los principales precursores del álgebra. Fue el primero en representar las incógnitas y las constantes con literales. Además, utilizó también símbolos para representar operaciones, así como la notación actual para las fracciones. Promovió una ciencia puramente simbólica. René Descartes, filósofo matemático y físico francés, fusionó la geometría y el álgebra inventando la geometría analítica. El sistema de coordenadas cartesianas fue nombrado en honor a él. Se le atribuye como el padre de la geometría analítica, permitiendo que formas geométricas
se expresaran a través de ecuaciones algebraicas. Introdujo también la notación exponencial que usamos hoy en día. Gauss, uno de los matemáticos más influyentes de la historia, dejó una gran huella en diversas áreas de las matemáticas y la ciencia. Gauss realizó descubrimientos significativos como la ley de reciprocidad cuadrática en la teoría de los números, la formulación del teorema fundamental del álgebra y su trabajo en la estadística, donde desarrolló la distribución normal, también conocida como la campana de Gauss. Muchas de sus técnicas y descubrimientos continúan siendo la base para resolver problemas matemáticos complejos en la actualidad. Entre sus métodos más importantes se encuentra el método de eliminación gaussiana, que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales, y su variante, la eliminación de Gauss-Jordan. William Rowan Hamilton es uno de los nombres más destacados del ámbito de las matemáticas, ya que fue quien acuñó el término vector, además de haber creado los cuaterniones. Este concepto se extiende de los números reales, así como ocurre con los complejos, y se trata de grupos de 4 números que resultan muy útiles al estudiar cantidades en 3 dimensiones que esperan contar con una magnitud y una dirección. Los números que componen el cuaternión deben satisfacer determinadas reglas de adición, multiplicación e igualdad. Este descubrimiento tuvo una importancia considerable para las matemáticas. Con respecto al conjunto de los números reales, se define como aquel en el cual se encuentran los racionales, el cero, los positivos y los negativos, y los irracionales, aquellos que no pueden ser expresados. Luego de haber entendido la historia y los inicios del álgebra, se puede entender que el álgebra lineal se encarga del estudio de matrices, vectores, espacios vectoriales y ecuaciones del tipo lineal. Se trata de funciones matemáticas que ocurren entre vectores dentro de condiciones de linealidad, es decir, la serie de sucesiones que son consecuencia proporcional de una causa. Este tipo de álgebra es un área fundamental dentro de las matemáticas, en especial en el campo de la geometría, ya que permite definir objetos como líneas, planos o rotaciones. Los elementos que se utilizan son vectores, escaladores, raíz, matrices y determinantes. En la programación, el álgebra se utiliza para formular y resolver problemas matemáticos. Los lenguajes de programación modernos utilizan operaciones algebraicas para realizar cálculos y manipular datos. Por ejemplo, se pueden utilizar ecuaciones algebraicas para resolver problemas de optimización en la programación lineal. Además, el álgebra es esencial para el desarrollo de algoritmos. Los algoritmos son secuencias de instrucciones que se utilizan para resolver problemas. El álgebra permite diseñar y analizar algoritmos eficientes para realizar diversas tareas, como la ordenación de datos o la búsqueda de elementos en una lista. El álgebra es fundamental en la economía porque permite modelar y analizar relaciones entre variables. Como por ejemplo, programación lineal. Se utiliza para optimizar decisiones bajo restricciones, como minimizar costos o maximizar beneficios en la producción. Análisis input-output. Ayuda a estudiar cómo los cambios en un sector afectan a otros, facilitando la planificación económica. Teoría de juegos. Permite analizar estrategias en situaciones de competencia, esencial para entender dinámicas del mercado. En la física, el álgebra lineal se utiliza en la modelización de sistemas físicos, tales como la dinámica de partículas, la mecánica cuántica, la termodinámica, electromagnetismo y entre otros. Además se utiliza para describir fenómenos físicos a través de ecuaciones algebraicas, así como para representar e interpretar situaciones físicas mediante operaciones vectoriales. Además, permite explicar conceptos físicos a través de múltiples representaciones, lo que facilita la comprensión de temas complejos. Finalmente, el álgebra también se utiliza para formular leyes y ecuaciones que describen el comportamiento de partículas, sistemas físicos y procesos naturales, integrando así todos estos aspectos en un marco matemático coherente. Para finalizar el trabajo, voy a realizar mi conclusión. Me parece muy importante e interesante la historia del álgebra, así como los aportes de los matemáticos más importantes del mundo. Si podemos manejar el álgebra, puede ser una herramienta muy útil
tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo profesional de una carrera. En un mundo donde la información y la complejidad aumenta, el álgebra se presenta como una herramienta clave para navegar y comprender el entorno de la programación, así como en una amplia gama de aplicaciones en diferentes campos.